have a prayer? Lasst uns zusammen beten. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Pray that you will teach us. Te pido que nos enseñes. Please bless your people Por favor, bendice a tu all pueblo over the world en todo el mundo. as you train us for this important work. Mientras nos entrenas para esta obra importante, Bless our study. por favor, bendice nuestro estudio, May it be acceptable to you. que sea aceptable a ti, Pray this in Jesus' name. y lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So as an introduction, Entonces, como introducción, we looked at our reform lines. nosotros hemos ya mirado nuestras líneas de reforma. I particularly wanted to highlight the period of 2014 to 19. Y principalmente yo quería enfatizar el periodo entre el 2014 y el 2019. For us, Para nosotros, for a priest, para los sacerdotes, it's an increase of knowledge. es un aumento del conocimiento, It's the swelling of a midnight cry. es el crecimiento del fuerte pregón o del clamor de medianoche 2014, que comenzó en 2014. which we can call Boston. Lo podríamos llamar Boston. 2016, En 2016 you can see it's Concord. podríamos decir que es Concord. 2018 Y en 2018 is Exeter. sería Exeter, All about to be tested que está aproximándose para ser probado November 9 of 2019. el 9 de noviembre del 2019. This is in the reform line of a priest, Y esto es en la línea de reforma de los sacerdotes, leading up to the Battle of Raphia. que nos lleva a la batalla de Rafia. So much of what we study Así que la mayoría de lo que hemos estudiado, will be particularly about these years. particularmente, se refiere a estos años que están aquí. We saw that if you're a Levite, Y nosotros nos dimos cuenta de que si eres un levita, 2019 en 2019 is not a close of probation, no es un cierre de la puerta de la gracia o del prueba, it becomes a Sunday law. se convierte para ti en una ley dominical. For a priest, Para los sacerdotes, Sunday law is 2014. la ley dominical es 2014. For a Levite, it's 2019 at Raphia. Para los levitas será en 2019 en Rafia. And for Nethinim, Y para los netineos it's your 9/11. será el 11 de septiembre del 2001 para ellos, el 9/11, Empowerment of the first angel. que será el fortalecimiento del primer ángel. This is the introduction. Así que esto, como introducción, I just want us to note 2018. yo solamente quería que entendiésemos mejor 2019, Formalization of a message. 2018, que es la formalización de un mensaje. Formalization no matter which group you are. Y es una formalización, no importa qué grupo tú seas, Because for Nethinim, porque para un netineo, this history esta historia is not the swelling of their loud cry. no es ya el crecimiento del fuerte, del Increase of knowledge. clamor de medianoche o el fuerte pregón, sino que es el aumento del conocimiento Formalization. y la formalización del mensaje. And they're also going to be tested. Y ellos también van a ser probados. So we have internal and external events Así que tenemos eventos internos y externos impacting three concurrent movements. que impactan a tres movimientos que concorren o corren al mismo tiempo. And Raphia is more than a close of probation. Y Rafia es más que simplemente un cierre de la puerta de la gracia o de prueba. I just want us to note Yo solamente quería que supieran this swelling of our midnight cry message. este crecimiento del mensaje del clamor de medianoche 2014. que comenzó en 2014, But 2014 was already predicted pero 2014 ya había sido predicho in 2012. en 2012. Because if 2014 is Boston, Porque si 2014 es Boston, Samuel Snow already had that message Samuel Snow, él ya tenía entonces ese mensaje before Boston. antes de Boston, But he preaches it at Boston. pero lo predicó en Boston. And
Y Parminder, el anciano Parminder, él tenía ese mensaje antes del 2014. Lo tuvo en 2012, pero comenzó a desarrollarse durante 4 años. Y quisiera que notásemos que lo que hemos estudiado, que a la vez que es el clamor de medianoche, está construido y basado en la metodología que el anciano Parminder ha estado enseñando cada vez más. E incluso antes de que este mensaje fuese explicado, fuese enseñado, ya el anciano Parminder nos hablaba de parábolas antes. Y sé que para algunas personas parece como que si él estuviese presionando el asunto de las parábolas demasiado. Y pueden encontrar que esa metodología es aburrida. Pero lo que tal vez ellos no se dan cuenta, y lo que yo creo firmemente, la enseñanza por parábolas es el fundamento del mensaje del clamor de medianoche. Y ha estado creciendo durante todo este periodo. Y cada vez que esta metodología no ha sido seguida y aceptada, errores bastante serios han sido cometidos. Así que al usar esta metodología de enseñanza por parábolas, existe la necesidad no solo de entender este mensaje, sino de avanzar hacia adelante y al mismo tiempo mirar para atrás y darnos cuenta cuáles son los errores que hemos cometido. No es una coincidencia de que las parábolas se hayan convertido en un asunto importante, llegando al final de nuestra línea de reforma. Y es así, esa es la manera en que Cristo enseña. Y por causa de que yo no soy el anciano Parminder, yo no voy a pasar y hablar de esa metodología. Yo no la conozco como él la conoce. Y por causa de tiempo, les voy a pedir de que ustedes mismos vayan y estudien lo que él ha enseñado y que entiendan esta metodología. Y yo pienso que él la ha enseñado y ha hablado de ella bastantes veces. Pero a través de estos estudios, yo voy a continuar diciendo, este mensaje funciona comparando y contrastando. Posiblemente nosotros tomaremos 2 historias que son diferentes. Algunas cosas las vamos a comparar, pero otras cosas las vamos a contrastar. Y todo lo que yo me estoy refiriendo es esta metodología de la enseñanza por parábolas. Y quiero leer una cita antes de que comencemos. Viene de Testimonios por la Iglesia, tomo 8. Esa es la página en inglés, se puede encontrar en español en la aplicación. Ella está hablando del Pentecostés y debería llamarnos la atención porque el Pentecostés es el clamor de medianoche. Nosotros podríamos superponer el clamor de medianoche o el Pentecostés, lo podemos paralelar con el clamor de medianoche. Y ella dice que en el día de Pentecostés
el Espíritu Santo se derramó sobre los Then she discípulos. defines what that means. Y luego ella define qué es lo que dice, qué es lo que significa. Because growing up Adventist, Porque nosotros, Adventismus haber crecido como I had this adventistas, idea of Pentecost yo crecí teniendo esta idea del as Pentecostés, this emotional experience de que era esta especie de experiencia emocional, where little flames came down donde alguna especie de flamas o fuego comienza, aparece, praise God, y luego comenzábamos a alabar a Dios, and the room was glowing, y la habitación estaba como vibrando, and it was something very emotional. y que, bueno, simplemente era algo bastante emocional. But Ellen White describes what it means when it says the Holy Spirit was poured out. Pero la hermana White sí explica qué es lo que significa cuando el Espíritu Santo fue derramado. She says that the disciples understood the truths Ella dice que los discípulos entendieron las verdades that Christ had spoken in parables. que Cristo había expresado en parábolas. Another thing that we can tend to think Y otra de las cosas que podemos ser tentados a pensar that Jesus spoke plainly to his disciples es que Jesús les enseñó a sus discípulos and kept parables for the Pharisees. de manera abierta solamente, y las parábolas eran solo para los fariseos. Pero cuando llegó el The Pentecostés Holy Spirit is poured out. y el Espíritu Santo fue derramado, What they understand is parables. lo que ellos llegaron a entender fue las parábolas. So it's not a coincidence Así que no es una coincidencia that particularly in 2018, but De- leading up to it, de que particularmente en 2018, pero también llegando a esa fecha, what Elder Parminder has been teaching is parables. lo que el anciano Parminder ha estado enseñando es parábolas. What they are and how they work. ¿Qué es lo que son y cómo funcionan? And that understanding cannot be separated from the Midnight Cry message. Entonces esa comprensión no puede ser separada del mensaje del clamor de medianoche del 2018. So the disciples understand parables. Entonces los discípulos comprendieron parábolas. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, The 279.3. mysteries were made clear to them. Y ella continúa diciendo que los misterios se hicieron claros para ellos. Esos The mysteries that Christ taught were made clear to them. les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos. And the understanding that came to them La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo made them ashamed. los avergonzó de sus teorías fantásticas. And why were they ashamed? ¿Y por qué estaban los discípulos avergonzados? Because when they understood the parables, Porque cuando ellos entendieron las parábolas, they realized that they had fanciful theories. se dieron cuenta de que habían tenido ideas fantásticas o teorías fantásticas. Fanciful theories Y teorías fantásticas is a conspiracy theory. es una teoría de conspiración. And at Pentecost, Y en el Pentecostés, La la enseñanza por parábolas conspiracy theories as false. revela sus teorías de conspiración como algo falso. They received a knowledge of heavenly things. Ellos reciben el conocimiento de cosas celestiales They saw that their previous interpretation was foolish. y se dieron cuenta de que sus enseñanzas, comprensiones anteriores eran tonterías. Disciples have been through all of this. Entonces los discípulos han pasado por todo esto, Once they come to the midnight cry, y una vez que llegan al clamor de medianoche, what their experience is, lo que la experiencia de ellos not this es, emotional experience, no es una experiencia emocional, but they understand parable teaching. sino que comprendieron las enseñanzas por That parable parábolas. teaching Y esas enseñanzas por parábolas used fueron usadas, shows up their conspiracy theories. cuando se comprenden, nos enseñan cuáles eran nuestras teorías de conspiración. And this was what it means when it says the Holy Spirit was poured out. Y es esto lo que significa cuando dice que el Espíritu Santo fue derramado. So the message that we're going to study together Entonces, este mensaje que vamos a estar estudiando juntos is Acts 27. ahora es Hechos 27. This is where it begins. Y es aquí donde comienza el mensaje del clamor de But as you medianoche. might expect, Pero así como tal vez pueden esperar, we're going to study Acts 27, vamos a estudiar Hechos 27, the story of Paul's journey to Rome, la historia del viaje de Pablo a Roma. as a parable. Lo estudiaremos como una parábola. A
prophetic story. como una historia profética. So if you turn to Acts 27, Así que si pueden abrir entonces Hechos 27, we'll see that this chapter, nosotros vamos a ver que este capítulo, the story of Paul's journey la historia del viaje de Pablo, on two ships. es la historia del viaje de Pablo en dos barcos o navíos. First El primero is the ship of Adramyttium. es el barco o navío adramitino. In Adramyttium Y Adramitio means I shall abide significa yo habitaré o permaneceré en la muerte o en muerte. So Paul's going to go on a journey in this chapter. Así que Pablo en este capítulo él va a comenzar un viaje We will trace it from setting sail to shipwreck. y vamos a rastrear todo su viaje desde que él zarpa hasta que acontece el naufragio del barco. Y es la historia de dos navíos. We'll look at the first ship, which is verses 1 to 5, Miraremos la historia del primer navío, que son los versículos del 1 al 5, and then we'll look at the second ship. y luego vamos a ver el segundo navío. So the first ship is Adramyttium, El primer navío es el navío adramitino, and it means to abide in death. que significa permaneceré o habitaré en la muerte. So what does it mean to abide? Entonces, ¿qué significa habitar? If you abide, Si tú habitas o you've permaneces, reached your destination. significa que has alcanzado tu destino. You're already there. Es un lugar en donde ya te Choose encuentras to stay there. y escoges estar allí. So when they choose to abide in death, Por lo cual, cuando escoge permanecer en la muerte, they're already dead, significa que ya está muerto, and then they choose to stay dead. pero luego escoge permanecer muerto. So prior to this choice, Así que antes de esta decisión, gets on the ship, y es aquí donde podemos marcar que Pablo se montó en el barco, a bordo del barco, at the beginning of their journey, al principio del viaje, they're already in a dead condition, ellos se encuentran ya en una condición de muerte. and they've made the choice to stay in that same condition. Y ya la decisión de permanecer en muerte fue hecha. So what we want to do Lo que queremos hacer entonces is trace the journey. es trazar todo el viaje. It's not mentioned in the verses, No está mencionado en los versículos, but it begins at Caesarea. pero comienza en Cesarea. It's the beginning of the journey. Es el comienzo del viaje. We're going to say it's the time of the end. Vamos a llamarlo como el tiempo del fin. So if you would read verses 1 to 2 and 2 of Acts 27. Y si pueden venir conmigo entonces a Hechos 27. Y cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrumentina o adramitena, queriendo navegar junto a las costas de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. So this is Paul Así que aquí encontramos a Pablo, leaving from Caesarea to go to Rome. que deja Cesarea y se dirige a Roma. We want to look at his experience at Caesarea. Nosotros queremos entonces mirar un poco la experiencia de Pablo en Cesarea, Because what we're going to trace over this reform line porque lo que vamos a rastrear o trazar en esta línea de reforma is the journey. es el viaje de Pablo. To understand Caesarea, Y para que podamos entender Cesarea, if you would turn to Acts chapter 24, tenemos que ir al capítulo 24 de Hechos.
We're going to read verse 24 and 25. Leeremos los versículos 24 y 25. This is Paul's experience at Caesarea. Y esta es la experiencia de Pablo en Cesarea. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, la cual era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Y disertando él de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Dieses Mal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. So it's at Caesarea Entonces es en Cesarea In Caesarea befindet, that Paul gives a message. que Pablo da un mensaje. It's a three-step message. Es un mensaje de 3 pasos: Righteousness, temperance, and judgment. Es ist Gerechtigkeit, justicia, dominio propio y juicio venidero. Gericht. This is one of the verses that we would go to Y este es uno de los versículos que generalmente nosotros vamos to show the everlasting gospel. para mostrar el Evangelio eterno. Evangelium zu zeigen. And we take this verse and say it's the three angels' Y message. nosotros tomamos este versículo y decimos que aquí se encuentran los 3 mensajes angélicos. Agreeing with that, Und ich Concuerdo con stimme eso. überein, but in this context, Pero en aber este in diesem contexto, Kontext, Paul goes to Felix. Pablo, él va a Félix Ellen White says it's the first time Felix has been presented with the gospel. y dice la hermana White que esa es la primera vez que Félix le fue presentado el Evangelio. Evangelium in Kontakt kam. And I want to read Felix's response. Y yo quiero leer entonces la respuesta de Félix. Hier euch vorlesen. In Acts of the Apostles En Hechos de los Apóstoles, Wirken der Apostel, 425.3. Seite 425, Paragraph 3 im Englischen. esa es la referencia en inglés. This one you have in German. I don't know. We'll try. Just go ahead. It's talking about the message Paul gave to Felix, Está hablando del mensaje aquí, la hermana White, que Pablo le dio a Paulus dem Félix. Felix gibt. and Felix's response. Y la respuesta de Félix, Hechos de los Apóstoles It 340.1. says that Felix was reminded of his guilt. Und Ella dice de Ellen White que sagt, Félix dass, le recordó todas las Of his cosas, guilty past history. su pasado culpable, etc. He saw himself as immoral Se vio a sí mismo como licencioso unmoralisch and cruel. y cruel. boshaft. Never before had the truth been this revealed to him. Nunca antes la verdad había impresionado de esta manera su corazón. So nah ans Herz gelegen. Never had he been so filled with terror. Nunca antes se había llenado así su alma de terror. Erfüllt. The thought that the secrets of his crimes El pensamiento de que todos los secretos de su carrera de crímenes Oder seiner Vergehen were opened before God estaban abiertos ante los ojos de Dios and that he would be judged for them y que habría de ser juzgado de acuerdo con sus hechos, caused him to shake with dread. le hizo temblar de miedo. Hechos de los Apóstoles 340.1. Furcht erzitterte. So the response of Felix Así que la respuesta de Félix, Antwort oder die Antwort von Felix, when these three messages are given to him cuando se le dieron estos 3 mensajes, die ihm gegeben werden, is one of fear. ist eine der es Furcht. uno de So we can see this as the three angels' messages: un sentimiento de miedo. Y podemos ver que estos 3 mensajes, righteousness, temperance, and judgment. justicia, temperancia y juicio, But we also know Aber wir wissen también auch, that we sabemos find all three components in the first angel's de que message. podemos encontrar los 3 componentes de los 3 mensajes en el primero. Engelsbotschaft finden. So I would suggest Así que yo sugeriría that what Felix is given de que el mensaje que se le dio a Félix fear le causó temor. Furcht einflößt. is not all three, but the first angel's message. Y lo que se le dio no fueron los 3 mensajes, sino que es el primero. All three are encased in the first. Porque los 3 mensajes pueden ser encapsulados en el primer ángel. He rejected it, Él rechazó este mensaje. and Ellen White says, Y la hermana White dice, 427, en la página, 2 páginas después, 2, Paragraph 2 im Englischen, that he never received another call from God. ella dice que él nunca recibió otro mensaje de Dios. So as we spoke of in our first classes, also wie wir Y bereits como ya hemos hablado en nuestras primeras clases, gesprochen haben, you reject the first, you can't be benefited by the second. cuando rechazas el primero no puedes ser beneficiado por el segundo. And you can see that Felix closed his probation Y ustedes pueden ver de que Félix cerró su puerta He
pues nunca más volvió a recibir otro llamado de Dios cuando rechazó el primer mensaje. Y si pudiésemos leer también los versículos, 24 and 27. podemos leer el capítulo 24-27 de Hechos. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. De modo que Félix es un poder del Estado. Él representa el poder del Estado romano. Y podemos ver en Cesarea que el primer mensaje angélico fue presentado y fue rechazado. Y luego, lo que podemos marcar es la transición de un poder de Estado a otro poder de Estado. Pasamos de Félix a Festo. Y todo acontece en el tiempo que Pablo estuvo en Cesarea. Esto se convierte en una característica del tiempo del fin. Cuando llegamos a 1989, hablaremos de que hay un poder del Estado aquí y encontraremos que hay una transición de uno a otro. Nosotros hablaríamos, por ejemplo, de Ronald Reagan y George Bush. Y eso se convierte en una característica. En muchas líneas de reformas aquí en este hito vemos una transición de un poder de Estado a otro. Yo sé que hay ciertos estudios que han sido hechos que hacen una lista de todas esas líneas de reforma. Y podemos colocar aquí muchísimos. Yo recuerdo algo así como unos 12 líneas, pero por causa de mi memoria no consigo recordarlas todos. Creo que podríamos hablar de Darío y Ciro. Podríamos hablar de del quinto y sexto reino. En 1798, que es también el tiempo del fin. Así que el poder del Estado, podemos ver que hay una transición de poder en el tiempo del fin. Y si es un poder del Estado, como Reagan y Bush, lo que representan finalmente es los Estados Unidos. Y es en Cesarea donde podemos ver el tiempo del fin y el primer mensaje angélico. Cesarea por sí misma significa ser cortado. Ustedes podrían decir que el reino de la piedra, esa piedra que es un reino, fue cortada ya de la montaña. Y yo sugeriría que es aquí entonces donde comienza esa separación. Cuando el reino de esa piedra comienza a ser cortada de la montaña. Luego, también hemos comentado el asunto del poder del Estado y esa transición de dos poderes, siendo una representación de los Estados Unidos en el tiempo del fin. Pero Pablo en Cesarea dio el mensaje a más personas, no solamente Félix. Y lo encontraremos en el siguiente capítulo de Hechos, capítulo 25. Si podemos leer 13 y 14 del capítulo 25. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Así que nuevamente, ya Pablo es llamado para darle un mensaje a otra persona.
Pero en esta vez, la audiencia va a ser Agripa. Agripa también es un rey, pero él tiene un gobierno diferente. Y podemos encontrar eso en un capítulo de Hechos de los Apóstoles, donde ella dice de que Agripa era un rey judío. Por lo tanto, Félix y Festo son poderes de Estado romanos. Agripa es un rey judío. Hechos de los Apóstoles 350.3. Y la autoridad de Agripa, perdón, él tenía una autoridad sobre el santuario. Él era parte de esos 3 hombres que escogían quién era el sumo sacerdote. Y también administraban y estaban encargados del templo. Así que aquí llegamos a la historia de un líder de la iglesia. Si ustedes pudiesen ir al capítulo 25, versos 22 y 23 de Hechos. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Luego, capítulo 26 del 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hoy haya de defenderme delante de ti acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente sabiendo que tú eres conocedor de todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que pueden ustedes ver que cuando Pablo le va a dar el mensaje a Agripa, él puede contarle algunas cosas a Agripa que no se las podía decir a Félix. Y una de esas cosas es que él podía identificar a Agripa como siendo un experto en las costumbres de los judíos y tradiciones de los judíos. Y si podemos avanzar un poco más en este capítulo 26, leemos entonces del 22 al 29. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no siendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe todas estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues estoy seguro de que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden wie ich bin, ausgenommen die Fesseln. Así que no solamente Pablo le dice a Agripa de que él conoce las costumbres de los judíos, también le dice a Agripa:
already know what I'm speaking about. Le dice, ya tú sabes de lo que yo te estoy hablando. None of this was hidden from you. Ninguna de estas cosas fueron escondidas para ti. You knew all about the life of Christ. Tú sabes muy bien acerca de la vida de Jesús. You knew all about the prophets and the prophecies. Y tú conoces acerca de los profetas y de las profecías. Not only that, No solamente eso, believed the prophets. tú crees en los profetas. He can't say any of that to Agrippa. Él no pudo decirle nada de eso. Él le dijo todo eso a He Agripa. talked about the Messiah of prophecy, Él le habló acerca del Mesías de la profecía, showing how those prophecies were fulfilled. mostrándole cómo todas esas profecías se cumplieron. So he can tell Agrippa, Así que él puede decirle a Agripa, know about them and you believe the prophets. tú sabes acerca de ellas y tú crees en los profetas, But because of pride, pero por causa de orgullo, Ellen White identifies his problem. y la hermana White es la que identifica el problema, He rejects Paul's message. él rechaza el mensaje de Pablo. So Agrippa, Así que Agripa, church power, que es el poder de la iglesia, representa a la dirigencia de la iglesia adventista. Así que encontramos dos instituciones, the United States and Adventism, los Estados Unidos y la iglesia adventista. that are going to come into a period of test. Dos instituciones que van a entrar en un periodo de prueba. They're given a message, Les fue dada un mensaje a estas instituciones, pero lo rechazan. Agrippa had the advantage Agripa tenía la ventaja of already having and believing the prophecies. de ya tener y haber creído en esas profecías. Life of Paul, Si podemos ir al libro de la vida de Pablo, que no está en español, 255.2. 255 Paragraph 2 im Englischen. This is where Ellen White describes Agrippa's rejection. es aquí donde la hermana White habla acerca del rechazo que hizo Agripa al mensaje de Pablo. Says, as Agrippa listened to Paul's words, Ella dice que mientras Agripa escuchaba las palabras de Pablo, Paulus seinen Worten ihn zuhörte, he was reminded of his family history. él se recordó de la historia de su familia. He was reminded of his great-grandfather, Él se acordó de su bisabuelo, Herod. an seinen Urgroßvater, nämlich que era Herodes. This was the Herod Und Este es dieser el Herodes that killed the babies of Bethlehem attempting to kill Christ. que asesinó los niños de Belén intentando matar a Jesús, a Cristo. So first of all, the Herod of Bethlehem. Así que él primero se acordó de ese bisabuelo, que es el Herodes de Belén. Luego, ella menciona al tío abuelo de Herodes, de Agripa. Called here Antipas. Él se llamaba Antipas. So Herod killed the babies. Así que Herodes mató a los bebés. tötete die Babys. Antipas killed John the Baptist. Antipas es el Herodes que mató a Juan el Bautista. Johannes den Täufer. Great-grandfather, great-uncle. El bisabuelo y el tío abuelo. Then he thinks of his father. Luego, ella habla de que él se acordó de su papá, Agrippa the first. que es Agripa el primero, el uno. And his father, Und sein Vater, Y este su killed the padre, Apostle James. él es el que mató al apóstol Santiago. Then you come down dann kommt man weiter. Y luego podemos continuar, Santiago o Jacobo. Llegamos al Agripa, del que estamos hablando ahora. is given a message. Und auch ihm wird eine Él Botschaft le fue dado un What mensaje. generation is he? ¿Qué generación es este Agripa entonces? Fourth generation. Die Él es la vierte cuarta Generation. generación. It's his great-grandfather at Bethlehem that killed the babies. Es el bisabuelo Herodes el que mató a los Then he bebés de reminded of Belén. his great-uncle and his father. Luego él se acordó de su tío abuelo y también de su papá. Und sein Vater. And he's the fourth generation, Y él es la cuarta generación those that killed the prophets. de Von denen ellos, die estas Propheten personas que han matado a los profetas de Dios. Reminds us of Belshazzar, Dies Esto nos recuerda a an Belsasar, Belshazzar, who we already take to be a symbol of church leadership.
Una persona que ya hemos aprendido a verlo como simbolizando el poder, representando la dirigencia de una iglesia, al adventismo. Y Daniel le dijo a Belsasar, ya tú sabías todo esto. Y es el mismo mensaje, tal cual como se le da a Agripa. Ya tú sabes y sabías todo esto. Las profecías y la vida de Cristo. Pero Pablo no puede decir esas cosas a Félix. Y en conexión con Agripa tenemos este concepto de la cuarta generación. Pero a pesar de él, de que se le recordó el asunto de todos sus padres y abuelos, etc., y cómo fue que su padre murió, Agripa todavía decide rechazar el mensaje por causa del orgullo. Así que esta es la historia del tiempo del fin. Es una advertencia que se le da a dos instituciones diferentes, a los Estados Unidos y al adventismo. Y con eso, el primer mensaje es un mensaje que corta. Pero cuando hablamos de la cuarta generación, también podemos ver el concepto de esta decisión que se toma de permanecer en muerte o habitar en la muerte. Y antes del tiempo del fin, ya están muertos. Luego tienen la oportunidad de ser traídos a la vida o a la luz mediante un mensaje profético, pero cuando lo rechazan, ellos deciden permanecer en la muerte. Y eso se refiere a este barco. Así que este barco o navío de Adramitio, que es el que permanece en la muerte, es la historia de estas dos instituciones, desde el tiempo del fin, que nos lleva hasta donde estas dos instituciones terminan. Y si podemos volver al capítulo 27 de Hechos, ellos zarpan en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 27. Y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser asistido por ellos. Ellos llegan entonces a Cesarea. Y la próxima parada o estación es Sidón. Y quiero que entiendan o vean que mediante nuestro estudio personal de la Biblia, que Sidón es deletreado, se escribe de manera diferente dependiendo de qué lugar de la Biblia. En algunos lugares está con Sidón, Sidón con S, pero también puede ser escrito con Z. Y esto lo podemos comprobar usando Génesis. Génesis 10:15. Donde dice que este Sidón fue el primer hijo de Canaán. En español sigue siendo con S, pero en inglés aparece la Z. Y también en Primera de Crónicas 1:13, ahí repite de nuevo que Sidón fue el primer hijo de Canaán. Sidón con Z. Es el mismo hombre. Y obviamente Canaán no puede tener más de un primogénito. Solo que algunas veces Sidón está escrito con Z o con S.
Parece que la segunda vez es con S y la primera con Z en inglés. Si queremos buscar a Sidón en la Biblia, podemos buscar a Sidón, sea con la Z o con la S, es la misma persona. Si podemos ir entonces a Génesis 10:15. Queremos ver a Sidón Da wollten wir Sidon sehen und y el seine linaje de Sidón. Linie. Y si podemos leer ese versículo, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Así que Sidón es el primogénito de Canaán. Pero ahora queremos ver de dónde viene Canaán. Versículo 6 de Génesis 10. Sidón es el primogénito de Canaán. ¿Y Canaán es el hijo de quién? Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Así que tenemos a Sidón, Canaán y Cam. ¿Y Cam, él es hijo de quién? De Noé. Nuevamente tenemos aquí marcada la cuarta generación. En el versículo 3 de Hechos 27, nosotros pudimos ver de que esto fue para Pablo una especie de refrigerio. En inglés usa la palabra refrigerio respecto a la manera en que Pablo fue tratado. Y la hermana White, en un libro, ella explica que fue como un oasis para él cuando se encontró con sus amigos. Y cuando nosotros hablamos de un refrigerio o oasis, sabemos que nos referimos a algo referente a lluvia, la lluvia temprana. Ella usa la palabra oasis, que es un lugar donde se encuentra agua. Ella dice que Pablo, cuando estuvo en Sidón, estando allí, él consiguió fuerzas para avanzar en su viaje, para todo el viaje que tuvo hasta Roma. El nombre Sidón se encuentra en el contexto también de la caza. El significado de Sidón viene del significado que viene de cazar, solamente que es una caza que se hace de manera específica. Es cuando usas, por ejemplo, una red. Se refiere más que todo a la caza de peces o pescar, porque es una clase de caza donde tienes que quedarte esperando por tu presa. Y significa entonces esperar tranquilamente para que aparezca este animal que vas a pescar y que caiga en tu red. Así que no significa una caza activa, sino es una caza que requiere espera. Y podríamos llamarla el periodo de tardanza, cuando tardas o esperas, cuando tienes que estar esperando, así como las vírgenes tuvieron que esperar. Podemos marcar también entonces la tardanza. Así que tenemos el refrigerio, el oasis, desde el 11 de septiembre y la tardanza también allí. Podríamos hablar también de Sidón y les puedo dar un par de versículos, tal como es usado en la Biblia.
gründliches Studium in dem Wort Sidon. Because placing it at 9/11, Porque colocar a Sidón en el 11 de we're septiembre, already suggesting it represents the United States. ya estamos sugiriendo de que representa a los Estados Dass Unidos. dies die Vereinigten Staaten repräsentiert. But I want us to see that in a couple of other verses. Pero también quiero que podamos comprobar de que representa a los Estados Unidos usando unos cuantos To versículos. go to Isaiah 23, Si pudiésemos ir a Isaías 1 23, and 2. Dort die Verse 1 al 1 3. und 2. 1 y 2. Isaías 23, 1 y 2. Carga de Tiro, lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida hasta no quedar en ella casa ni lugar por donde entrar desde la tierra de Quitín. Le ha sido revelado. Callad, moradores de la isla, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. So we have the story of Tyre, Así que tenemos la historia aquí de Tiro the judgment of Tyre, y el juicio sobre Tiro, which we can identify as a representative of the papacy. que podemos identificar a Tiro como representando al papado. And in these verses, Y en estos it versículos says that Sidon, dice que Sidón, here with a Z, Sidón con... it's the merchants of Sidon ellos eran los mercaderes de Sidón. Eran los mercaderes that de have Sidón replenished Tyre. los que abastecían Replenished, a that's the Tiro. last word of verse 2. Sie sind bekannt geworden, What does it mean in the German? means to get well known. Make famous? Yeah. So I'm not sure about the breakdown of that word. Bueno, no estoy muy segura acerca, parece que en alemán donde está siendo traducido es un poco diferente. But when I think of something being replenished, Pero cuando yo pienso de que Sidón abastecía a Tiro, I would think that it was once full, significa que en algún momento estuvo full o lleno, Wenn Sie drüber nachdenkt, dann denkt man darüber nach, dass es einmal voll war it's become empty, und es pero dann, luego se vacía lo que sea que había it's allí going to be replenished. y luego tiene que ser replenished or abastecido. refilled. und dann wird es wieder Entonces en inglés tiene ese sentido de Das rellenar deutsche Wort wird bekannt geworden, en algún lugar que en algún momento estuvo lleno. bedeutet es eher wieder aufzufüllen. So Tyre was once full. Así que Tiro en algún momento estuvo full It has become weak. Es wird y schwach, se ha ido debilitando. We'd say it's lost all of its power. Podríamos decir que ha estado perdiendo seine su ganze poder. Macht verloren. It's those merchants of Sidon Und Pero es estos sind mercaderes diese, de Sidón Kaufleute von Sidon, that have brought Tyre die Tyros que, wieder or the papacy oder que llegaron den hasta el Papst papado back to its original condition. lo ayudan a volver a su condición original. So you have here the relationship between Tyre and Sidon. Entonces ven aquí ustedes la relación que hay entre Tiro y Sidón. Sidon und Tyros. We'll go to another verse. Wir gehen zu Vamos a einem otro Vers, versículo. Jeremiah 25, Jeremías 25. 22. Vers 22. Jeremías 25, 22. Jeremia 25, Vers 22. Jeremías 25, 22. Und alle Y a Könige todos von los reyes de Tyrus, Tiro, alle Könige y a todos von los reyes de Sidon, Sidón, y a los reyes de las Könige islas jenseits que des están Meeres. de ese lado del mar. I'm not wanting to go into these verses and their history, No quiero entrar en la historia y todo lo que tiene que ver con estos versículos aquí, just to notice a pattern. pero sí quiero que vean un patrón. You have Tyre, Zidon, and the kings of the islands. Ustedes pueden ver aquí a Tiro, Sidón y a los reyes de las islas. Tyrus, die Königin von Tyrus, von Sidon und die Könige der Inseln. So Tyre and Zidon, Also Tyrus Así que und Tiro Sidon y a Sidón conglomerate of powers. und dann eine y este conglomerado de poderes. Zusammenkunft von Kräften. If you turn to Joel 3, verse 4, Pueden ver a Tiro, Sidón y este conglomerado de poderes que serían las islas. Und was habt ihr mit mir Joel zu tun, 3:4. Tyrus und Sidon und sämtliche Bezirke der Philister? Wo wollt ihr mir etwa vergelten, was ich getan Y habe? también Ihr que müsst tengo con Geld vosotros Tiro y Sidón y todos los términos de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. powers. Así que tenemos de nuevo Tiro, Sidón y un cierto conglomerado de Kings poderes, of the islands bien sea los reyes de las islas Inseln sind, or the coasts of Palestine. o lo que es llamado aquí todos los términos de Filistea,
que en inglés parece dice las See, costas de marked Filistea. regularly when you see Sidon, Así que regularmente cuando nosotros vemos a Sidón, it's talking about a threefold union. la vemos unida con esta triple If you unión. were to go to Ezekiel 28, Si podemos ir a Ezequiel 28, the last example we'll go to, es el último ejemplo al que iremos. Letzte Beispiel, wo wir hingehen werden. it's not verses but 2 chapters. No son Es ist nicht, versículos, sino keine capítulos. Verse, Ezequiel aber ganze 28, Kapitel, 2 Kapitel. Ezekiel 28 Kapitel 28 in Ezekiel Ezequiel 28 judgment on Tyre. ist habla de la das Gericht profecía en an contra de Tiro. Tiro, el juicio contra If you were Tiro. to read down this judgment, Y si nosotros vamos leyendo el juicio contra Tiro, read verse 13. Dann podemos leer el lesen wir versículo Vers 13. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. So this is judgment on Tyre. Así que este es el juicio contra Tyre Tiro. wasn't in Eden. Tiro no estaba en el Edén. We know that there's a spiritual application. Sabemos que lo que hay es una aplicación profética de esto. To go to chapter 29, Pero si vamos luego al capítulo 29 we'll read verses 2 and 3. y leemos los versículos 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así dice Jehová el Señor, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo lo hice para mí. So we have the judgment on Tyre. Así que tenemos el juicio contra Tiro, That's not just speaking of that city. que no solamente está hablando de esa ciudad. In the next chapter we have the judgment on Egypt. Y en el próximo capítulo vamos a ver el juicio contra Egipto, That's speaking of the dragon power. que se refiere al poder del dragón. So we have the beast and the dragon. Así que tenemos la bestia y el dragón. And if you were to go between these two judgments, Y si ustedes van justo en medio de los dos juicios, 28 y 29, chapter 28, 21. si regresan al 28, versículo 21, esta sería la mitad. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Así que una vez más, Threefold union. en estos tres capítulos tenemos la triple alianza de nuevo. Dragon, the beast, and the false prophet. Tenemos al dragón, la bestia y el falso profeta. Tenemos a Tiro, a Egipto y en el medio a Sidón. And Sidon is the false prophet. Y Sidón es el falso profeta. And we're placing Sidon at 9/11, Entonces nosotros hemos colocado a Sidón en el representative of the United States. 11 de septiembre y representando a los Estados Unidos. We've marked a refreshing, Wir haben eine Erquickung a tarrying time, und Tenemos auch una eine tardanza Verzugs hier markiert and the fourth generation. und die vierte Generation. y la cuarta All of generación. that Todas esas características las tenemos from Acts 27 verse 3. de Hechos 27, verso 3. Vers 3. So when you treat it like a parable, Así que cuando nosotros tratamos a esta historia como una parábola, Dann, empieza esta historia a crecer. so we'll close. Así que vamos a cerrar aquí. Abschließen. We've placed 1989 and 9/11, Ya hemos establecido 1989 y el 11 de septiembre. September platziert. and then verse 4, Und dann Y Vers luego, 4. cuando lleguemos al verso 4, sail to Cyprus. vamos a ver que ellos llegan zarpan para Chipre. We'll look at the meaning of Cyprus. So, wir Y werden vamos a die buscar el neuen significado de Zypern Chipre. betrachten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for today, te agradecemos por el día de hoy, Für heute, for the sunshine. für den por Sonnenschein. Thank you for time la luz to del study. sol. Danke Te für die agradecemos por el Zeit des tiempo Studiums que pudimos estudiar. und dass wir Únenos, zusammen Señor. sind. I pray that we will honor you, Te pedimos que podamos honrarte and thank you, Lord, that you don't leave us unaware y te agradecemos, Señor, que no nos dejas sin advertencia Alleine lässt im Dunkeln. of where we are in prophetic history. en cuanto a dónde nos encontramos en la historia profética. As so many people are afraid, So viele Yo Menschen sé que hay muchas sind, personas que están beängstigt asustadas they don't understand the changes they see around them. y und que sie no sehen comprenden nicht, los cambios die que ven Veränderungen, alrededor die de um ellos. in sie herum stattfinden.
Thank you for your faithfulness to us Und wir Pero möchten te dir agradecemos danken por tu für die fidelidad a treuen nosotros Dienste, die du uns tust. in teaching us these things. Und dass du y uns en diese enseñarnos todas Dinge estas lehrst. cosas. In the last 30 years, En los diesen últimos letzten 30 30 años, I pray this in Jesus' name. te lo agradezco, Beten Señor, en el nombre de Jesu Jesús. Amen. Amén.